Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero se encuentren bien. Licenciada, el tema que vengo a exponer es escuelas de derecho internacional privado. Bueno, veamos de alguna manera lo que estas escuelas de derecho internacional privado y algunos personajes establecían en la época antigua. Veamos pues la línea del tiempo y conozcamos su evolución y algunos antecedentes que nos llevaron hasta el derecho internacional privado, del que hoy en día pues ya tenemos convenciones, tratados, leyes. Bueno, comencemos pues. En la antigüedad se daban casos ius privistas, con elementos extranjeros en el derecho griego. Pese a la igualdad fundamental existían discrepancias de carácter secundario. Las ciudades griegas celebran convenios. Entre sí se determinaban los jueces competentes para litigios entre ciudadanos de diferentes ciudades. Ahora veamos pues la época helenista. Bueno, se abandonó esta posibilidad. Cada grupo de poblaciones juzgaban, es juzgado, perdón, por sus propios tribunales, en base a sus propios derechos. Ahora veamos la Edad Media. Al, al organizarse las ciudades, estados del norte, de Italia en comunas, relativamente independientes. Esto fue en el siglo XII. La existencia de diversas legislaciones, del creciente tráfico comercial, empieza el problema de la extraterritorialidad de las leyes. Esto quiere decir que había conflicto de leyes. Los juristas de la época, a través de las glosas, pretenden dar solución. Ahora veamos la Edad Moderna. Con el reconocimiento de países independientes, entre sí y respetuosos de su independencia, se transforma el derecho intrarregional, interregional de Accurcio en el derecho internacional de Savitny. Ahora hablaremos de los glosadores. Son especialistas del derecho que estudian el derecho romano. Se referían al estudio del corpus, es decir, que aclaraban palabra por palabra. Ahora hablemos de los posglosadores. Son conciliadores, tratan de realizar una tarea en orden práctico. Abordaron los textos romanos con mayor libertad. No se proponían a explicar la letra,
sino indagar la razón de ser de Slay. Bueno, continuamos. Ahora hablaremos de la escuela francesa del siglo XVI. Esta escuela se caracteriza por el surgimiento de los estados modernos, con luchas internas contra el régimen feudal y extrañas contra la fuerza del imperio. La ideología unificadora de la Iglesia Católica. Hablemos de Dumoulin. Él trata de extender de alguna manera a toda Francia el Estatuto de París. Eso es lo que pretendía este personaje. Ahora hablemos de la escuela flamenco holandesa. La escuela flamenco holandesa. Bueno, bien. Lleva el chauvinismo jurídico a su máxima expresión. Pero bueno, esto establecía. Ajá. Y debido al deseo de independencia política nacida a causa de la larga ocupación extranjera. Y bien, veamos qué dice Burgos. Él proclama territorialidad de las leyes. Eso es lo que él proclama. Ahora veamos qué dice Rodenburg. Rodenburg de alguna manera se expresaba así. Él explica la territorialidad de las leyes sobre Estado y capacidad como una necesidad. Ahora veamos qué dice Boyd. Él las explica mediante la cortesía o conveniencia internacional. Bueno, esto es lo que de alguna manera van explicando. Ahora veamos pues, dice Huber, él lo explica de esta manera. Él reduce los principios de la escuela a 3 axiomas. Veamos cuáles son esos 3 axiomas. La primera de ellas es: las leyes del Estado reinan en los límites del mismo. El segundo axioma es: son súbditos todos los que permanecen dentro del territorio. Son súbditos todos los que permanezcan dentro del territorio. Y la tercera es: los jefes de Estado toman sus propias leyes. Los jefes de Estado toman sus propias leyes y las llevan a otros estados, siempre y cuando no sea perjudicial. Bueno, ahora hablaremos de la escuela anglosajona. La escuela anglosajona, perdón. Esta escuela establece eminentemente territorialista, por influencia del feudalismo. Ahora hablemos de la escuela francesa del siglo XVIII. La escuela francesa del siglo XVIII, bueno, ella establece lo siguiente. En la relación jurídica se debe privilegiar al sujeto. Se debe proteger a la persona a donde vaya. No puede limitarse la capacidad adquirida en otro estado.
Boucher. Veamos pues qué dice Boucher. Señalaba que en caso de duda debe calificarse un estatuto como personal. Ahora hablemos de Mancini. Mancini, él mencionaba lo siguiente. La nacionalidad es el fundamento del derecho. Él habla de jus gentium, el derecho de gentes. Jus gentium dice que es una expresión que equivale a, a todo el derecho internacional privado y público. A todo el derecho internacional privado y público. Jus gentium, el derecho de gentes. También dice que la regla general que soluciona el conflicto de derecho internacional eh, será, será la aplicación de la ley nacional. Será la aplicación de la ley nacional. Bueno, entonces, y la ley nacional será la ley del Estado al que pertenece, al que la persona pertenece, o el sujeto pertenece. Ok. Bueno, luego entonces podemos establecer lo siguiente. Veamos pues lo que dice Savitny. Savitny comenta lo siguiente. Él, es la figura, él es la figura principal eh, de la Escuela Histórica de Derecho. De la Escuela Histórica de Derecho. Menciona que el derecho no es obra del legislador, sino de las costumbres, conciencia jurídica del pueblo. Esto es lo que menciona de alguna manera este personaje, y también dice que el punto de partida no puede ser la ley, sino la relación jurídica de la que se tratará de buscar su mejor localización. Bueno, esto establece. Ahora hablemos de Savitny. El crecimiento, el surgimiento del derecho internacional privado, bueno, él lo establece así, en la Italia medieval. Bueno, aquí favoreció la aparición de, del derecho internacional privado, como ya había mencionado al principio. Luego entonces aquí fue el reconocimiento del derecho común, de un derecho común. Bueno, y también se aceptará por primera vez que el juez de una ciudad resuelva eh, con arreglo al estatuto particular de otra ciudad. Aquí es donde ya un juez entra en, pues como, así, como árbitro. Pero bueno, continuemos. Ahora hablemos de la escuela estatuaria, la escuela estatuaria italiana. Y bueno, entonces la escuela nos menciona lo siguiente, que aquí se comienza a utilizar las categorías de... Son tres categorías las cuales aquí se mencionan. La primera de ellas es, la primera es normas personales y normas sustantivas. Estas regulan el proceso. La segunda categoría es estatuto personal y estatuto real. Aquí el derecho particular de cada de cada relación y de cada ciudad. Ajá. Y luego entonces la tercera categoría viene siendo contratos delitos. Contratos delitos, bueno.
Las normas son que regulan los contratos y podrán ser distintas de los delitos y podrán ser distintos de los delitos. Bueno, entonces ahora hablaremos de la doctrina territorialista. Bueno, la doctrina territorialista se refiere a lo siguiente. Por territorialismo entendemos la postura que considera que la ley tiene carácter territorial, carece de fuerza de obligar fuera del territorio donde haya sido dictado. Aquí nace el conflicto de leyes entre estados. Ahora vamos a hablar de los positivistas. Bueno, los positivistas establecen lo siguiente. En derecho internacional privado no podrán tener trascendencia tras las explicaciones idealistas de cada autor. Las leyes extranjeras se aplican por la voluntad del Estado legislador. Ahora hablaremos del método comparado. Veamos pues lo que el método comparado expone. Su objetivo es lograr la mejor coordinación de los distintos ordenamientos jurídicos, por lo que será necesario que el juez aplique una norma extranjera. La comparación puede afectar a las propias normas de derecho internacional privado. Ahora, por último, hablaremos de doctrinas americanas. Doctrinas americanas se han desarrollado a lo largo del siglo XX y han supuesto una cierta revolución en el derecho internacional privado. Los autores americanos critican el derecho internacional privado y las normas de conflicto, porque se formulan en términos generales y abstractos. Y también porque las soluciones de las normas son clásicas y rígidas. Esto. Con esto, bueno, concluyo esta pequeña explicación de una línea de tiempo, antecedentes, evolución de las escuelas que nos llevaron a lo que es ahora el derecho internacional privado. Bueno, espero haya sido algo claro. La lectura pues sí, de alguna manera nos establece desde el tiempo antiguo cuando se empezó a originar este derecho internacional privado y qué escuelas vinieron de alguna manera pues a otorgarnos de alguna manera a dar esa raíz para poder tener ahora lo que está en día, ¿no? Como cada estado tiene sus propias leyes y de alguna manera pues se tienen que hacer tratados y convenciones para regular a dichos estados, para solución de conflictos entre los mismos. Y bueno, con esto me despido y espero haya sido de su agrado esta explicación y bueno, que sigan pasando una linda tarde. Saludos.